Ok, chicos, para empezar debemos tener clara cuál es la definición de trazabilidad. Cuando hablamos de trazabilidad nos referimos al conjunto de procesos preestablecidos y autosuficientes que permiten seguir el proceso de evolución de un producto o servicio en cada una de sus etapas. Para resumir, a través de la trazabilidad nosotros podemos seguir la historia y la trayectoria de un servicio o un bien. Ok, la trazabilidad se divide en dos etapas. Por una parte tenemos la trazabilidad interna y por la otra la externa. En la trazabilidad interna vemos el almacenamiento del valor que va dejando el producto siguiendo el proceso de una compañía. Y a su vez también se encarga del estudio de lo que puede hacer variar el producto. Es decir, que en la trazabilidad interna nos encargamos de seguir el proceso de fabricación de un producto. Y por otra parte está la trazabilidad externa, que se encarga de extraer los datos del valor interno añadiéndole algunos indicios. Ok, la relación que tiene trazabilidad con Big Data está relacionada directamente con las herramientas de almacenamiento de la información. Cuando hablamos de trazabilidad de datos, hablamos de la gestión que cumple la compañía para planificar, a su vez, la gestión de proyectos. Bueno, cuando hablamos de Big Data, es un término que está alrededor de todo nuestro diario vivir. Todos los días interactuamos con grandes bases de datos, pero muy pocas personas conocen la importancia que esto tiene. El Big Data es el resultado de muchos avances tecnológicos a través de la historia de la humanidad. Algunos teóricos se remontan hasta el año 18.000 antes de la era común, que es el Paleolítico, cuando se registran que se empleaban métodos rudimentarios para recolectar datos, como palos, muescas en huesos, y todo eso para llevar un registro de los suministros de comida que en ese entonces se tenían. Bueno, el siguiente registro fue en el año 2400 a.C. Y fue cuando se creó y se hizo la invención del abaco en Babilonia. Desde ya en el año 48, que fue cuando los romanos invadieron Alejandría y destruyeron su biblioteca, que en ese entonces era el centro, Alejandría era el centro del conocimiento de la antigüedad, el centro del saber, lo cual representó una pérdida cultural impresionante para lo que fue la humanidad. En ese año ya se tenían alrededor de 500.000 de documentos en la biblioteca. Para la época era demasiado. En el año 2016 Big Data se convierte en la palabra de moda. Las compañías empiezan a contratar expertos en el tema, la machine learning llega a las fábricas y el internet de las cosas lo impregna todo. Hoy en día los datos llegaron a las masas, que somos nosotros, y estamos predispuestos a usarlos. A partir de una app en nuestro celular podemos ver cómo está nuestra cuenta bancaria, podemos registrar todos nuestros hábitos de salud, de sueño por medio de pulseras, y toda esta gran tecnología lo que ha hecho es recolectar, es una forma de recolectar, de controlar, de analizar todos los datos que le damos y a los que interactuamos, con los que interactuamos a diario. Entonces, hasta aquí hemos llegado y la gran pregunta es ¿qué nos espera en un futuro? ¿Qué podemos esperar y qué otro tipo de desarrollos se pueden dar a partir de esto? La creación del Big Data se empieza más o menos a mediados del 2004 cuando dos ingenieros de Google, uno llamado Jeffrey Dean y otro llamado Sergey Gramawat, publican un artículo llamado MapReduce Simply Data Processing on Large Cluster, el cual explica un esquema para compilar valores grandes de datos, ya sean documentos en web o referencias. Este
tipo de esquema buscaba pues simplificar un poco más la compilación de estos, pero ahí mismo es donde se dan cuenta estos dos ingenieros que no solo el problema de data en Google, sino que en otros aplicativos de ese entonces. Entonces decidieron reducir un poco más el esquema, hacerlo más general para poder aplicarlo a otros. De ahí nacen las dos partes del MapReduce. Del primero es el map, que trata primero de coger los datos, dividirlos en pares, que es el valor y la clave, ponerlos en datos intermedios, que también son en pares, para luego reducirlos. Y asimismo el reduce coge estos ya reducidos, los datos intermedios, y los adjunta. Para ese entonces, en el 2004 decidió Google implementar este tipo de esquema y otras empresas con sus aplicativos así mismo. Y así también se desarrollaron códigos abiertos de frameworks, el cual el más famoso en ese entonces era el Apache Hadoop por su creador Doug Cutting. Se topó en ese entonces ya que trabajaba con Yahoo con este artículo y decidió crear una herramienta en la que se basara en este esquema y pudiera contribuir muchísimo más a la compilación de datos. De ahí nace el ecosistema Hadoop, el cual consiste en el MapReduce, y la otra parte que es el HDFS, que consiste en agrupar estos datos y distribuirlos en ficheros y usar el MapReduce como un tipo de soporte. Ya esto se consolida completamente en el año 2009, cuando Cutting decide abandonar Yahoo, la empresa en donde estuvo desarrollando este proyecto, y se incorpora a Cloudera, una empresa que da servicios, soporte y formación en Hadoop para otras empresas. Ya en este entonces todavía sigue existiendo, es una de las más grandes en compilación de datos hasta el día de hoy. El Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, estructurados y no estructurados, que inundan todos los días en una empresa o una organización. Lo importante no es la cantidad de datos, sino lo que las empresas hacen con esos datos. El Big Data se puede analizar para obtener mejores insights y que conlleven a tomar mejores decisiones y mejorar la acción de negocios estratégicos. Bueno, y por otro lado, ¿por qué es importante el Big Data? La importancia del Big Data no gira en torno a la cantidad de datos que una organización posea, sino lo que se hace con ellos. Bueno, podemos tomar datos de cualquier tipo de fuente y analizarlos con el fin de, primero que todo, reducir costos, segundo, reducir tiempo, en tercer lugar, desarrollar proyectos y soluciones óptimas, y en cuarto lugar, tomar mejores decisiones. Cuando combinamos el Big Data con una gran analítica poderosa, podemos desarrollar tareas relacionadas con los negocios, tales como determinar. ¿Pero determinar qué? Determinar el origen de los fallos, defectos, problemas, casi en tiempo real. Por otro lado, tenemos generar. Podemos generar cupones en los puntos de venta basados en los hábitos de compra, de los clientes. Bueno, y tenemos por este lado recalcular portafolios completos de riesgo en cuestión de minutos. Y finalmente podemos detectar comportamientos fraudulentos antes de que estos afecten a la organización.